Yo quiero que usted vaya a la palabra del Señor en el primer libro de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Primer libro de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una ¿qué? Incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén y amén. Yo creo que a muchos de nosotros nos encantan los deportes y cada quien tiene su gusto en los deportes. Pero dentro de cuando uno ve unas olimpiadas, siempre uno pone su atención en cierto tipo de deportes porque son muy demostrativos. Y dentro de ellos está la carrera de 100 metros planos. Yo creo que todos hemos visto cómo en prácticamente 9 segundos ellos hacen una carrera y ese momento en el que va pasando el competidor y va pasando por la meta, es un momento en el que todo el mundo está atento, todo el mundo capta, y es el momento de mayor gloria en la vida de un atleta. Ese momento en el que atraviesa la meta y llega de primero. Y uno ve que en muchas ocasiones la llegada a la meta está muy disputada. Van entrando a la meta y van varios entrando a la meta, pero uno solo se lleva el premio. Uno solo se lleva la medalla de oro. Uno solo es el ganador. Pero uno cuando mira a todos estos deportistas triunfantes, cuando uno ve a estas personas que alcanzan grandes cosas, uno no se alcanza a imaginar la cantidad de trabajo que hay detrás de eso, la cantidad de disciplina que hay detrás de eso. No es que simplemente ellos aparecieron porque tenían un talento y fueron y corrieron y ganaron. No, aparte de tener un talento, aparte de tener un don, cada uno de estos deportistas tuvo un tiempo de sacrificio, tuvo un tiempo de abstención, tuvo un tiempo de preparación para llegar a alcanzar ese premio, para llegar a alcanzar a tomar esa meta. Usted va a encontrar en los deportes siempre deportistas exitosos, pero también usted va a encontrar deportistas que pasaron desapercibidos, que tuvieron carreras y que nadie los nombró, que no alcanzaron a llegar a ningún lado, que no alcanzaron a figurar dentro de los mejores. Y usted va a encontrar ese tipo de deportistas, pero hay que analizar a fondo cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Y nosotros podemos definitivamente encontrar que la diferencia entre el uno y el otro es la disciplina que tienen los exitosos y la falta de disciplina que no tienen aquellos que no alcanzaron la victoria. Y para poder tener disciplina, para poder alcanzar las metas, nosotros necesitamos tener dominio propio. Dominio propio. Aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Porque cuando alguien va a hacer un deporte, cuando alguien va a hacer una competencia, va a empezar a tener una lucha interna. Va a empezar a luchar con su yo. Va a tener que madrugar y su cuerpo le va a decir que no madrugue. Va a tener que hacer una dieta y su cuerpo le va a decir que no tenga esa dieta. Va a comenzar una lucha interna entre el uno y el otro, y solamente si tiene dominio propio, solamente si se sabe dominar a sí mismo, entonces va a poder decirle: no voy a dormir más, no voy a comer esto, no voy a hacer aquello, voy a dominarme porque tengo una meta que tengo por delante. Amén, ¿sí me estoy haciendo entender? Amén. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, pasiones, y no que éstas nos controlen a nosotros, sacando la posibilidad de elegir lo que nos conviene y nos edifica en cada momento de nuestra vida. El dominio propio nos da esa capacidad de autogobernarnos.
de automandarnos, de poder colocar disciplina en nuestra vida. Amén. Amén. Necesitamos el dominio propio. Mire, el apóstol Pablo comienza a hacer una comparación de la vida en el Señor como alguien que corre una carrera. Dice, yo de esta manera corro. Los que corren en el estadio. Y aquellos que corren en el estadio de todos se abstienen, porque tienen una corona que ganar, porque tienen un premio que alcanzar. Pero nosotros también tenemos un premio que alcanzar, y es una corona incorruptible. Y así de esta manera, dice, corro, dice el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y eso de golpear su cuerpo, no era que el apóstol Pablo se sentara, cerrara el puño y se golpeara él. No, eso de golpeo mi cuerpo es que Pablo se negaba a lo que su cuerpo le pedía. Pablo se negaba para poder alcanzar una meta. El apóstol Pablo enseña de que hay que domar la naturaleza caída para poder llegar a la meta que Dios tiene por delante. Si alguien quiere hacer una carrera, después hacer una especialización, va a tener que abstenerse de muchas cosas. No va a poder vivir una vida como todo el mundo la vive. Va a tener que limitarse simple y llanamente a lo que puede y demanda aquello que acaba de escoger, estudiar, prepararse. Y ese dominio que tiene que ejercer le va a regalar la victoria que necesita tener. Uno de los problemas más grandes dentro del cristianismo no es luchar con el diablo. A veces lo hacemos y tratamos de echarle la culpa al diablo de todas las cosas que nos pasan. Pero yo quiero decirle algo, casi el problema, los 90% de los problemas en la vida del cristiano es falta de dominio propio, es falta de autogobierno de nosotros, es falta de nosotros someternos, dominarnos. El diablo no tiene que ver, a veces estamos con la cobija encima y el Espíritu Santo viene y nos llama a orar. Y cuando nos llama a orar el Espíritu Santo, usted se levanta y dice, eso es el diablo que no quiere dejar que yo duerma. Usted reprende el espíritu de insomnio en el nombre del Señor. Amén. Pero no quiere darse cuenta que Dios está llamando a nuestra vida a que nosotros tomemos autocontrol de las cosas que ya sabemos que necesitamos tomar el control. Amén. ¿Cuántos saben que hay que orar? ¿Cuántos saben que hay que ayunar? ¿Cuántos saben que hay que leer la Biblia? ¿Cuántos oran? ¿Cuántos ayunan? ¿Serio? Mire, cuando se comienza a orar, sabiendo de que se debe orar, comienza una lucha interna. Porque su cuerpo le va a decir y mi cuerpo nos va a decir, no ore. Y si hay dominio propio, entonces uno se levanta, se echa agua en la cara y dice voy a orar, porque debo orar. El problema es que nosotros todo lo volvimos sentimientos y emociones. Y comenzamos, es que no, yo no sé qué me pasa, pastor, estoy muerto espiritualmente, no siento orar, no siento leer la Biblia, no siento ayunar, no siento ir a la iglesia, no siento ir a trabajar. No siento llevar para el mercado en mi casa. No siento. Pero la vida no se trata de lo que uno siente. La vida se trata del compromiso que uno adquiere. Y el compromiso que uno adquiere debe cumplirlo por encima de lo que uno sienta y por encima de lo que uno piensa. Amén. Y para eso hay que tener dominio propio. Cuando suena el despertador a las 4 de la mañana o cuando suena el WhatsApp de la iglesia, y empieza uno como que... Amén. Mire, cuando uno ayuna, por más espiritual que sea, a uno le cuesta, de eso se trata. Pero uno tiene que autogobernarse para ayunar. Cuando uno ora, a uno le cuesta por más espiritual que sea. Pero la idea es dominar ese sentimiento que viene a la hora en el momento en que nosotros vamos a ejercer la oración. Diga conmigo, yo voy a dominar mi vida
porque dominando mi vida voy a alcanzar el éxito. Amén. Pero ¿qué consecuencias genera el no tener el dominio propio? ¿Qué consecuencias? La primera de las consecuencias que se genera por no tener dominio propio es la invasión de las cosas que nos destruyen. Y yo quiero que miremos el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Y mire lo que dice la escritura. Dice, quiero que me regale toda su atención. Mire lo que dice. Dice, como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene ¿qué? Rienda. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Mire, para esos tiempos las ciudades no eran como las ciudades de ahora. Las ciudades de ese tiempo, para evitar invasiones, para evitar dominios de territorio, ellos construían unas murallas alrededor de las ciudades para estar protegidos. Así como la casa tiene paredes. ¿Usted se imagina que su casa no tuviera paredes? ¿Qué pasaría si en su casa o en mi casa no hubiera paredes? Usted dejaría la billetera y se levantaría el otro día y no estaría, ¿cierto? Cualquier cosa podría entrar a su casa o a mi casa, porque no tiene paredes. Entonces la Biblia compara a una ciudad sin muros, o llamémoslo así, a una casa sin muros, lo compara a un hombre que no tiene dominio propio. Cuando una casa no tiene muros, queda expuesta a la invasión de los ladrones, a que cualquier cosa se pierda, a que cualquier cosa pueda afectar la casa. Así es una persona que no tiene dominio propio, queda expuesta a una invasión de malos pensamientos y de tentaciones irresistibles. Cuando una persona no tiene ese dominio propio, el dominio propio le genera una muralla alrededor de él. ¿Para qué? Para que los malos pensamientos no lo invadan, para que las tentaciones irresistibles no entren a él, porque él tiene un autogobierno de sí mismo. Una muralla puesta alrededor de nuestro pensamiento y de nuestro corazón la coloca el dominio propio. Y entonces esos pensamientos de hacer las cosas mal no van a entrar en alguien que se autogobierna. Amén. Amén. Entonces, una de las consecuencias de no tener dominio propio es la invasión de malos pensamientos. El reino de las tinieblas trabaja. Mire, el enemigo no puede saber lo que tú piensas y lo que yo pienso. No tiene esa potestad. Pero algo que sí puede hacer el enemigo es colocar una semilla en forma de pensamiento en nuestra vida. La coloca. Y decide que usted mire a ver qué hace con esa semilla. Usted de pronto va caminando por la calle y viene el enemigo y le pone una semilla en forma de pensamiento, y el enemigo en esa semilla le dice, pero nadie te está viendo, puedes hacer cualquier cosa. Pero si nosotros tenemos dominio propio, nosotros decimos, en el nombre del Señor no lo voy a hacer, y esa semilla desaparece. ¿Sí me estoy haciendo entender? Voy a hacer más ilustrativo, un poquito más ilustrativo. Alguien está haciendo una dieta estricta. Una dieta estricta. Está comiendo verduras, frutas. Se necesita poner bien de salud, se necesita poner bien en forma. Pero resulta y pasa de que se fue a un centro comercial y pasó por la plazoleta de comidas. Y preciso le dio el olor de lo que más le gusta, lechona. Y vino un pensamiento, bonita no te hace daño, pero está haciendo dieta, se está cuidando. Y el pastor está diciendo que la lechona es mala. Yo no estoy diciendo que la lechona sea mala, no es el ejemplo, ¿sí? Pero el ejemplo está en que usted está adquiriendo una disciplina y viene un mal pensamiento a dañar la disciplina que usted y yo estamos adquiriendo. Entonces viene el mal pensamiento, y si usted y yo tenemos dominio propio, nosotros ¿qué hacemos? Decimos, yo reprendo al espíritu de lechona en el nombre de Jesús. Espíritu de lechona, lechón, espíritu de lo que sea, se va fuera.
No se deja uno gobernar por el pensamiento que llega, sino por el contrario, lo saca uno. Entonces uno dice, no, yo estoy en dieta, yo me voy a mantener en forma, yo voy a alcanzar el propósito que me tracé. Amén. ¿Por qué? Porque el dominio propio me permite eso. Pero si yo no tengo dominio propio, el pensamiento que pone el enemigo comienza a bajar a nuestro corazón y comienza a dominarnos y a controlarnos. Entonces, escúcheme lo que le voy a explicar, mire. Entonces, cuando viene ese pensamiento y yo no tengo dominio propio, a mí me da el olor y yo comienzo a maquinar, comienzo a pensar, mi esposa no vino conmigo. No me hace daño. Paso y vuelvo y miro y está buenísima. Uy, es Don Lucho. Y ya maquinado, y una vez maquinado, ese pensamiento crece y toma el control de uno. Y usted termina ejecutando el acto, yo termino ejecutando el acto. ¿Sí me hice entender? Diga conmigo, voy a tener dominio propio para no quedar expuesto a las artimañas del enemigo en contra de mi vida, ¿cierto? Yo creo que todos nosotros no compraríamos una casa sin muros, ¿no? Ni menos con muros de pronto que no. Uno necesita un muro para sentirse protegido, ¿cierto? Amén. Número dos, ¿qué consecuencias trae la falta de dominio propio a nuestra vida? Nos autodestruimos. Cuando no tenemos dominio propio, nosotros nos autodestruimos. Libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mire, mejor es el que se tarda en airar que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Mire, la autodisciplina es más importante que los logros que se consiguen públicamente. Yo pienso que todos admiramos de las historias que nosotros leemos a aquellos grandes héroes, aquellos grandes libertadores, aquellos que dieron su vida por nuestras naciones para libertarlas de la esclavitud. Son historias interesantes, sus hechos son grandes, son bellos, pero esos héroes, dice la Biblia, de que son mejores aquellos que se controlan a sí mismos, aquellos que se dominan a sí mismos, aquellos que pueden tener dominio de sus pensamientos, de sus emociones y de sus sentimientos. ¿Por qué? Porque una persona que pueda alcanzar grandes victorias puede ser autodestruido por no gobernarse a sí mismo. Le voy a poner un ejemplo muy práctico, pero me vuelvo a los deportes. Hay deportistas con grandes talentos, que alcanzan grandes cosas, pero que no tienen dominio propio. A la hora de llegar el éxito, como no se autogobiernan, viene el dinero, vienen las malas propuestas, y esas malas propuestas los desenfocan, y ese desenfoque lo lleva a la destrucción. Después usted ya no volvió a saber más del jugador, del deportista. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos autogobernamos, nosotros nos destruimos. Cuando no hay un autogobierno en nuestra vida, por eso la Biblia dice que es mejor el que se autogobierna que el que toma una ciudad. O sea, es más importante el autogobierno de nuestra vida que aquel que alcanza grandes cosas. Mire, dominarse a sí mismo es más difícil que conquistar algo, que alcanzar algo. Mire, yo conozco gente que ha hecho casas, pero que no ha sido capaz con el cigarrillo. Conozco personas que han hecho grandes edificios, pero que no han podido controlar sus impulsos sexuales. ¿Sí me hago entender? Porque es más difícil autogobernarse que hacer un edificio, que alcanzar grandes cosas en la vida. Por eso nosotros debemos enfocarnos en tener dominio propio en la vida.
Porque si hacemos edificios y construimos ciudades y alcanzamos grandes cosas, pero no tenemos dominio propio, esa falta de dominio propio nos autodestruye. Cualquier cosita nos va a controlar, nos va a dominar. Miren, hay gente que ha alcanzado grandes cosas, pero la droga los domina, los maneja y al final de cuentas destruye su vida. Hay gente que ha alcanzado grandes cosas, pero la inmoralidad sexual los domina. Y el día de mañana destruyen su hogar, destruyen lo que hicieron durante muchos años. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio. Dígale a la persona que tiene a su lado, es tiempo de que tomemos dominio propio sobre nuestra vida. Yo no sé si nosotros recordamos a Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? Sansón se caracterizaba por tener una fuerza sobrenatural. Sansón, con la fuerza que tenía, peleaba con ejércitos y los vencía a todos los ejércitos. Sansón, con la fuerza que tenía, podía matar una bestia como desbaratar una presa de pollo. Porque era una persona muy fuerte, Dios le había dado esa fuerza. Pero hay algo que Sansón no tenía. Tenía fuerza, pero Sansón no tenía dominio propio. ¿Y cuál fue el problema de Sansón? Las mujeres, a Sansón, grandecito como era, fuerte como era, pero pasaba una mujer y lo volvía loco. Y lo manejaba una mujer. Y lo llevó una mujer a hacer cosas que no debería hacer. Y autodestruirse, porque Sansón fue autodestruido por no tener dominio propio de sí mismo. Y cuando alguien no tiene dominio propio de sí mismo, otro lo domina. Algo lo domina. Cuando uno no tiene control de sí mismo. Amén. Mira, el cristianismo no se hizo para nosotros escondernos del pecado. Uy, no, es que no paso por esa calle porque hay unas tentaciones. No, es que si voy allá. No, el evangelio no se hizo para eso. El evangelio se hizo para que nosotros ejerciéramos dominio propio y cuando algo apareciera nosotros dijéramos no. Cuando alguien le dice, hermano, aleluya, gloria a Dios, se toma una cervecita y usted dice no. Y es que desde ahora que va a la iglesia le prohíben tomar, no me prohíben nada, pero no. Porque el dominio propio es la capacidad de decir no. ¿Amén? Sí, pero pastor, yo digo no, pero por dentro, sí. ¿Amén? Diga conmigo, el dominio propio me va a llevar y me va a mantener en la victoria. ¿Amén? Mire, David fue un hombre que consiguió el mejor rey de Israel, el rey más victorioso que tuvo Israel. El mejor representante del gobierno de Israel fue el rey David. Alcanzó grandes cosas, tuvo grandes riquezas. Fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero en una parte de su vida, por no tener dominio propio, terminó casi con la mitad de su familia por las consecuencias de su pecado. El día que no fue a la guerra, el día que estaba solo, decidió subir a su azotea y paseándose por su azotea, vio una mujer bañándose. Y se puso la mano en la cara y dijo, no voy a ver. El Señor reprenda al diablo. Pero no se dominó a sí mismo. La mandó a traer y pecó. Porque no había dominio propio. Porque de nada sirve que usted sepa una profesión, de nada sirve que usted tenga un talento, pero si usted y yo no nos dominamos a sí mismo, en cualquier momento podemos ser autodestruidos. Amén. Y no le echamos la culpa al diablo. Uy, pastor, es que el diablo me atacó. El diablo ni se paró, ni dijo nada. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque si de alguien nosotros nos tenemos que cuidar es de nosotros mismos. Amén. Dígale al que tiene a su lado, si hay alguien peligroso en su vida,
Ese es usted. Amén. Ay, Dios. Número 3. Consecuencias de no tener dominio propio. Podemos ser dominados por algo o por alguien. Podemos ser dominados por algo o por alguien. Primer libro de Corintios capítulo 6 versículo 12. Primer libro de Corintios capítulo 6 versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primer libro de Corintios capítulo 6 versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas todas no me qué. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré qué. ¿Dominar de qué? De ninguna. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Mire, dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no debo volverme esclavo de nada. Mire, cuando uno no tiene dominio propio, algo lo puede dominar a uno, o alguien lo puede dominar a uno. Mire, la gente cuando no conoce del Señor dice: es que yo hago lo que yo quiera. ¿Quién me va a obligar a hacer lo que yo quiera? La botellita de cerveza te dice que hagas lo que ella quiera. El dinero te dice que hagas lo que él quiere. La droga y el cigarrillo te dicen qué hacer. Amén. Ay, es que yo soy libre y nadie me gobierna. Le pasan una cerveza por la... Es que yo tengo solo voluntad. Pasa una muchacha ahí. Yo soy libre. 29 está llorando porque no le han pagado el sueldo. Y cuando le pagan, dice: es que yo hago lo que yo quiera. Y se va para el centro comercial y dice: todo tiene descuento. ¿Y sabe qué le dice el dinero? Gástame. Pastor, es que yo quiero ser libre de las tarjetas de crédito. No, el problema no son las tarjetas de crédito. El problema es la falta de dominio propio que nosotros tenemos. Las tarjetas no son malas. Oye, es que ese demonio de Visa y de Mastercard, eso no son ningunos espíritus. La falta de dominio propio nos lleva a nosotros a endeudarnos. Comprador compulsivo. Porque, vuelvo y repito, el dominio propio es la capacidad que tenemos para decir no. Con todo lo que usted pueda sentir y lo que pueda querer. El dominio propio nos da a nosotros victorias. Por eso es importantísimo. Ay, es que yo hago lo que yo quiera. No. Si no tienes dominio propio, vas a hacer lo que algo quiere o lo que alguien quiere. El que no tiene dominio propio, cualquiera lo gobierna, cualquiera lo maneja, cualquiera le dice qué haga, porque no tiene dominio de sí mismo. ¿Sabe qué es lo más bonito del Evangelio? El Evangelio nos da a nosotros libertad. ¿Y qué quiere decir libertad? Ahora nosotros podemos escoger lo que es bueno o lo que es malo para nuestra vida. Hoy pongo delante de ti la vida o la muerte, la bendición y la maldición. Dice: pero pastor, yo siempre he podido. Antes no podías hacer, porque la Biblia dice que eras esclavo del pecado. Cuando el que es esclavo, ¿ustedes recuerdan cómo llevaban a los esclavos? Les ponían a veces unos grilletes, les ponían unas cadenas y los llevaban para el lado donde el que era dueño del esclavo quería llevarlos. El pecado hace eso con el hombre. El trago cógelo, el adulterio cógelo. Pero cuando Cristo vino, rompió esa cadena en nuestra vida y ahora nosotros tenemos libertad. Y esa libertad la debemos usar para hacer las cosas bien. Amén. Diga conmigo: yo voy a tener dominio propio para hacer lo que me conviene, lo que me edifica. Amén. Yo no me voy a dejar dominar de nada. Yo no me voy a dejar dominar de nada, porque eso me lo da el dominio propio.
Y yo, conociendo la verdad, ahora voy a hacer la verdad. Amén. Esas son las consecuencias de no tener dominio propio. Pero pastor, ¿cómo puedo tener dominio propio? Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿de qué? ¿Y de qué? Dominio propio. Dios nos dio espíritu ¿de qué? Dominio propio. ¿Cómo tener dominio propio? Número uno, practicar la abstinencia. Practicar la abstinencia. Una de las mejores formas de adquirir dominio propio es comenzar una rutina de abstenerse. Cuando nosotros nos abstenemos a algo, comenzamos a crucificar la carne. Por ejemplo, el ayuno. El ayuno es una de las herramientas más eficaces para que nosotros tomemos dominio propio. ¿Por qué? ¿Por qué el ayuno es una herramienta tan eficaz para esto? Porque el ayuno hace de que nosotros a algo que es bueno como la comida, nosotros nos abstengamos a ella. Y cuando nosotros nos abstenemos a algo bueno, nosotros comenzamos a ganar fuerza dentro de nuestra vida, dominio propio. Por eso al principio, cuando una persona nunca ha ayunado, le coge el desespero, el dolor de cabeza, le coge la ansiedad. Pero cuando la persona ya comienza a tener una vida de ayuno y oración, la persona comienza a tener un autocontrol de sí mismo. Porque, escúcheme, porque esto nos domina. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuyo Dios es su vientre. Hay personas a las que el estómago y la comida se les volvió un Dios. Y no pueden vivir sin él. Y determina qué hacen o qué no hacen. Mire, sencillo, pregúntele a alguien por qué trabaja. ¿Por qué trabaja? Para comer. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Para qué trabajamos? Para servir a Dios. Y para servir a los hombres. ¿Usted no trabaja en la fábrica de leches? Usted no trabaja porque le tienen que pagar un sueldo. Usted trabaja porque hay un servicio que prestar a la comunidad que lo necesita y porque Dios quiere que nosotros trabajando hagamos el bien y sirvamos a Dios. Que nos paguen ya es algo adicional a lo que nosotros hacemos. Pero cuando nosotros pensamos de que nosotros trabajamos para la comida, nosotros estamos siendo llevados por nuestro vientre. Y nuestro Dios es nuestro vientre. Pero la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios es que el hombre vive. Amén. Pero hay que practicar la abstinencia. El ayuno es una bendición para practicar la abstinencia. ¿Sabe por qué? Porque el ayuno nos va a volver fuertes antes del día de la tentación. Por eso Jesucristo ayunó. Una vez terminó su ayuno, el enemigo vino a tentarlo. ¿Por qué no cayó? Porque ayunó. Tomó dominio propio de sí mismo con el ayuno. Pero cuando nosotros no tenemos el ejercicio espiritual del ayuno, viene la tentación y nos hace caer, porque no tenemos el dominio propio. Amén. Ya conmigo, vida de abstinencia. Miren, los jóvenes sufren por la vida de abstinencia. Se ven los muchachos y sufren. ¿Por qué sufren los muchachos? Porque y lo que más sufren es en su vida sexual. Porque comienzan a edades donde ya quieren tener relaciones sexuales, pero no deben tenerlas. Y deben abstenerse. Y usted los ve que calientes, los ve que dan vueltas, que no saben qué hacer, consiguen novia, la conquistan, y todos sus deseos los impulsan a hacer las cosas mal. Pero Dios llamó al cristiano a que huya de la fornicación, a que se abstenga hasta el día del matrimonio. No importa si el día en que el pastor los va a casar, estén allá diciendo al pastor, apúrele. Y el pastor ese día se echó la prédica más larga. No importa que venga que se reviente. Lo importante es llegar
como se debe llegar al matrimonio. Pero abstenerse le va a ayudar al joven a que tenga dominio propio, a que se pueda gobernar a sí mismo, a que pueda él, con la abstención, ser fuerte en el día de la tentación. Pero si no se abstiene y se deja llevar por sus impulsos y por sus deseos, va a perder. Y todas las consecuencias que vimos por la falta de dominio propio van a pasar en su vida. Amén. Libro de Santiago capítulo 1 versículo 12. Ya voy terminando. Libro de Santiago capítulo 1 versículo 12. Miren lo que dice la escritura. Dice, bienaventurado el varón que soporta. ¿Soporta la qué? Bienaventurado el varón que soporta la qué? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire, fíjese que usa la palabra soportar y usa la palabra resistir. Para uno soportar algo, uno necesita tener fuerza. ¿Sí o no? Si nos ponen un bulto en el hombro, si yo no tengo fuerza, yo no voy a poder soportarlo. Yo no voy a poder resistirlo. Pero el dominio propio nos da a nosotros fuerza, nos da carácter. ¿Sabe que hay muchas personas que no alcanzan cosas en su vida porque no tienen carácter? Porque no se lideran a sí mismos. Se sientan a estudiar y les da sueño y dicen, no, es que yo no nací para esto. No es que no hayas nacido para eso. Es que uno se tiene que autogobernar en ese momento. Se tiene que uno que autogobernar y decir, voy a estudiar, así me dé pereza, así me dé sueño, lo voy a hacer. Y cuando uno resiste, uno comienza a tomar fuerza. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la pereza, por el desánimo, la siguiente vez que lo vuelvo a intentar voy a estar más débil. Diga conmigo, abstinencia. Hay cosas que le gustan al cuerpo o que le gustan a la mente que no nos van a ayudar con el dominio propio. Yo recomiendo el ayuno, el ejercicio, cosas que le van a ayudar a usted y a mí a tomar un autocontrol. ¿Cuántos quieren ser fuertes en la vida y alcanzar las cosas que Dios quiere que nosotros alcancemos? Eso se hace con dominio propio. Mire, las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Las cosas se consiguen con procesos que llevan su tiempo. Pero esos procesos que llevan su tiempo llevan implícitos el dominio propio. Porque en el medio del proceso usted va a ser llamado a abandonar la carrera, a abandonar el camino. Y es ahí donde uno debe decir, no voy a seguir. O empiezas a estudiar una carrera y muchas cosas te van a decir, no sigas. Empiezas un ministerio y muchas cosas que te van a decir que no sigas. Empiezas algún proyecto de tu vida y hay cosas que te van a decir que no lo sigas haciendo. Pero ahí es donde uno se debe autogobernar y uno decir dentro de su corazón, lo voy a seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo. Porque el que resiste la prueba recibirá la corona de vida que Cristo ha prometido para los que le aman. La vida del cristiano es una vida de dominio propio. El cristiano recibe la salvación por gracia, por un regalo de Dios. Pero lo que sigue de ahí en adelante es vivir una vida de santidad. Y para vivir una vida de santidad, uno se debe dominar a sí mismo. Porque las tentaciones van a aparecer, las ofertas van a aparecer. Y uno tiene que tomar una decisión. Yo debo tomar dominio de mí mismo para agradar a Dios. Amén. Número 2,
Ya voy terminando. Necesitamos renovar nuestra mente. Si nosotros no renovamos nuestra mente de las mentiras que el diablo tiene aún dentro de nosotros, entonces nosotros no vamos a poder tener dominio propio. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a qué, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga conmigo, transformar. Transformar es cambiar de forma, darle una forma nueva a algo. Pero la única forma de transformarnos nosotros es renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué las personas no tienen dominio propio? Porque todavía hay mentiras en su vida que el enemigo metió durante mucho tiempo, que no les permiten poder ejercer ese dominio propio. Y mientras esas mentiras estén dentro de él, no va a poder tenerlo. Entonces tiene que venir una renovación de la mente. Mire, hay hombres que dicen que no pueden vivir sin muchas mujeres, que les metieron una mentira en la cabeza de que el hombre era hombre porque tenía muchas mujeres. Y esa mentira metida dentro de él, si no se renueva, él no va a poder tener dominio propio de sí mismo y va a seguir cometiendo el pecado que ha estado cometiendo. Pero cuando viene la renovación de la mente por la palabra de Dios, él sabe que lo que había en su mente era una mentira, que Dios diseñó al hombre para tener una sola mujer, para consagrarse a ella sola. Y cuando es renovado su pensamiento, la persona es transformada. Y cuando la persona es transformada, ahora puede tener dominio propio de sí mismo, porque las mentiras ya no van a habitar en su mente. Amén. El que dice es que yo soy así, mal geniado. No, fue una mentira que el diablo te metió en la mente. Porque a pan nos llamó Dios. Amén. Entonces uno saca la mentira con la palabra e introduce uno la verdad. Cuando uno introduce la verdad, uno es renovado. Se le renueva a uno el entendimiento y uno es transformado. Ya es uno otra persona. Y siendo otra persona, ya uno se puede dominar. Y número 3, ¿qué otra cosa nos ayuda a tener dominio propio? El servicio a los demás. Primer libro de Corintios capítulo 9, versículo 27. Primer libro de Corintios capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? ¿Lo pongo en qué? Servidumbre. No sea habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. El apóstol Pablo también nos revela otra clave para tener dominio propio, y es servir a otros. Cuando nosotros servimos a otros, nosotros nos olvidamos de nuestra voluntad y le entregamos la voluntad a alguien que nos va a gobernar, pero ese gobierno nos va a disciplinar. Por ejemplo, cuando uno consigue un trabajo, el trabajo le ordena la vida a uno. Porque si usted se paraba a las 9 de la mañana, el trabajo le dice tienes que estar a las 6:30. Entonces usted a las 6:30, pues si es mujer se para a las 5, si es hombre se para a las 6:10. La mujer mientras se arregla, ¿no? Se arregla. El hombre así como se arregla flash. Pero ese trabajo lo ordena, lo hace madrugar, lo hace arreglarse, le coloca una disciplina, lo mantiene ocupado. Pero cuando una persona no tiene algo que lo someta, hace lo que quiere. Y cuando hace lo que quiere, no gana disciplina en su vida. Se para a las 11, no se arregla, va uno, lo visita a la casa y está. ¿Qué te pasó a ti? No, pues aquí aburrido, pastor. No, porque es que el trabajo nos ordena. Servirle a los demás nos ordena. Mire, a los que vienen a servicio, 1 hora antes, 40 horas antes, están los servidores arreglando la iglesia. Están preparando todo, las comunicaciones, los muchachos de la alabanza, están todos haciendo algo. Pero ese servicio nos disciplinó a nosotros. Y al disciplinarnos a nosotros, tomamos dominio propio de sí mismos. Amén. Al principio cuesta, pero después ya no cuesta.
por el dominio propio que se gana por servir a los demás. Amén. Cierro con esta frase. Quienes sirven a Dios son ese pollino en el que se montó el Señor. El Señor entró a Jerusalén en un pollino y fue glorificado cuando entró a Jerusalén. La gente exaltaba al que entró en el pollino, pero ese pollino quiero ser yo, aquel que permita que Jesús esté sobre mí para que Él se lleve la gloria, la exaltación y la alabanza. Pero para eso se necesita el dominio propio. Denle un aplauso al Señor. Decidámonos a marcar la diferencia como hijos de Dios, a hacer luz en medio de las tinieblas. Decidámonos a dominarnos, dominémonos nosotros mismos. Que el cristiano sea el que primero llegue al trabajo, que el creyente sea el que mejor trabaje, que el creyente sea aquel que se abstiene mejor. Y vamos a empezar a crecer y la gente va a ver lo que Dios puede hacer a través de un hijo de Dios que se domina a sí mismo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a ministrar la cena del Señor.